Muy probablemente habrás escuchado que para empezar a invertir en la bolsa de valores es necesario tener mucho dinero y grandes cantidades de capital. Y también es muy probable que pienses que este instrumento tan sofisticado como la bolsa es de acceso exclusivo solamente para algunas personas privilegiadas con muchos recursos, mucho conocimiento y experiencia en el giro financiero. Y estos son tan solo algunos de los mitos para empezar a invertir en la bolsa de valores. Así que quédate en este episodio donde tengo el enorme gusto y placer de contar con un invitado especial, quien además de ser creador de contenido, por supuesto, en el nicho financiero y bursátil, es además también un asesor y coach financiero certificado por todas las autoridades financieras en México y quien trabaja de la mano con la principal casa de bolsa en nuestro país para ayudar a las personas en el camino rumbo hacia su libertad financiera. Y estaremos platicando justamente sobre la realidad de todos los mitos y leyendas urbanas populares conocidas al respecto de invertir en la bolsa de valores. Así que sin más, acompáñame. Hola y bienvenido a Finanzas Digitales. Yo soy Carlos y es un gusto saludarte. Y en este episodio estoy muy contento porque tengo el enorme gusto y privilegio de contar con un invitado muy especial. Él, además de ser creador de contenido, por supuesto, del nicho financiero bursátil, es también un asesor y coach certificado por todas las autoridades financieras mexicanas y quien además trabaja de la mano en conjunto con la principal casa de bolsa en México. Así que para mí es un honor y gusto darle la bienvenida a José Antonio Eck, con quien estaremos platicando justamente al respecto de los principales mitos, leyendas urbanas y más populares al respecto de empezar a invertir en la bolsa de valores. Así que bienvenido José Antonio y estás aquí en tu casa en Finanzas Digitales. Muchas gracias, Carlos. El honor es mío, el gusto es mío. Un placer estar por aquí con tu bonita comunidad y encantado de compartir la información y ir platicando por aquí, con mucho gusto. Excelente, gracias a ti por tu profesionalismo y por tu tiempo, que yo sé que todos en estas épocas andamos siempre saturados y por todos lados. Entonces, justamente antes de entrar de lleno en el tema medular de los mitos de la bolsa, para quienes aún no tengan la oportunidad de conocerte a ti, José Antonio, como profesionista, como persona, además de tu siempre excelente contenido, me gustaría empezar por ahí. ¿Nos podrías ayudar, por favor, en hacer un breve resumen de quién es José Antonio, compartirnos un poquito de tu trayectoria, por favor? Claro que sí, Carlos, con muchísimo gusto. Pues mira, yo tengo la oportunidad de iniciar mi trayectoria profesional en el 2012, ¿sí? Antes del 2012, bueno, mis credenciales académicas, eh, estudié entre el 2005 y el 2009 la licenciatura en Administración y Finanzas aquí en Guadalajara, en la Universidad Panamericana. Y posterior tuve la oportunidad entre el 2010 y 2011 hacer una maestría en Banca y Regulación Financiera en la Universidad de Navarra y en el IESE Business School. Una parte en Pamplona, otra parte en Madrid, ¿sí? Regreso de España, 2012, pues el trayecto natural era pues colocarme en un banco, ¿no? Siendo que la maestría era Banca y Regulación Financiera. Entonces, inicio mi trayecto profesional en el banco HSBC, ¿sí? En el área de banca patrimonial. Ahí es donde empiezo a tener pues ya actividad en el día a día y actividad real, ya en aplicar toda la teoría aprendida, ya con clientes, ya teniendo acompañamiento a familias y todo alineado a estos temas de mercados bursátiles, portafolios de inversión y bueno, ese año en HSBC me sirve a mí para darme cuenta que esa es la línea en la que yo quería desarrollarme, desenvolverme, me apasionó, me atrapó desde un inicio y también me sirvió para certificarme. Bien mencionaste que estoy certificado, sí, desde el 2012. Desde el 2012 tengo la certificación de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, la AMIB. Esta certificación se llama Figura 3. Entonces, para poder operar los mercados bursátiles, para poder asesorar en casa de bolsa, es necesario tener esta cédula y cada 3 años renovarla, cada 3 años irla renovando. ¿Sí? Entonces, 2012 estuve en HSBC, 2013 sale la oportunidad de dar un brinco
a banca privada y casa de bolsa con Grupo Financiero Actinver, ¿sí? Ok, Y bueno, de principios de 2013 hasta principios del año pasado, principios de 2022, estuve como asesor de casa de bolsa y banca privada en Grupo Financiero Actinver como empleado, ¿sí? ok, muy Eh, bien. en los últimos 3 4 años empieza a ser cada vez más fuerte en mí ese gusanito de no querer ser empleado toda mi vida y empecé a estructurar el cómo poder llevar este tema que me apasiona y que quiero desarrollar durante toda mi vida. Ahí es donde encuentro mi razón de ser, mi propósito, mi trascendencia en ese acompañamiento, en ese cambiar vidas, pero ya no como empleado, ¿sí? Ya no como ¿De empleado, acuerdo? sino como empresario. Entonces, fui estructurándolo, diseñé mi propia metodología, mi propia filosofía, todo alrededor de este concepto de crear libertad financiera, que en unos momentos entramos más a detalle con este concepto. Y lo hago, bueno, pues ya bajo mi propia marca, EQ Financial Freedom, y en esta estructura, pues tengo convenio, como bien mencionaste, un convenio comercial con la casa de bolsa número uno en México, que es GBM Casa de Bolsa, Grupo Bursátil Mexicano, que fíjate, aquí me gustaría mencionar, es importante Claro, adelante. compartirle a tu bonita audiencia. Hace 5 años, fíjate cómo son las cosas. O sea, en el 2018, si tú entras a los registros de Comisión Nacional Bancaria y de Valores, te vas a encontrar que el número total de cuentas de casa de bolsa era inferior a 500,000 cuentas casas de bolsa. Ok, de acuerdo. Inferior a 300,000. De ese número, fíjate, hace 5 años, de esos menos de 300,000 cuentas de casa de bolsa, eh, de GBM eran menos de 30,000 cuentas de Correcto. casa de bolsa hace 5 años, ¿sí? Aquí también hay que mencionar, a ver, en el sistema financiero mexicano, eh, los agentes reguladores es Comisión Nacional Bancaria de Valores, Hacienda, Banco de México, Conducef, Banco de ¿sí? México, Conducef. La MIB regula a las casas de bolsa y a los asesores de casa de bolsa y los certifica, ¿sí? Entonces, hay 36 casas de bolsa que están registradas, reguladas y autorizadas para ser ese intermediario entre la Bolsa Mexicana de Valores y el público inversionista, ¿sí? Entonces, son 36, listo. Esos eran los números hace 5 años. Si tú revisas al día de hoy ese mismo reporte que trimestralmente lo actualiza Comisión Nacional Bancaria de Valores, te vas a encontrar que de menos de 300,000 cuentas que eran hace 5 años al día de hoy, ya son más de 6 millones de cuentas de casa de bolsa en México. Y esto lo podemos entender y relacionar, y por supuesto que hace todo el sentido, con toda la transformación que hemos venido viviendo a raíz de COVID, a raíz de la pandemia, ¿sí? Correcto. La digitalización y de una manera acelerada en todas las industrias, en todos los sectores, también Y se dio afortunadamente en el nicho financiero, la claro, democratización, el acceso, el alcance de las personas, mucho a través del tema tecnológico, innovación, dispositivos móviles. sí, 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 entonces también llegó esa digitalización a la industria y al sector financiero, y GBM, pues fue la casa de bolsa pionera en entenderlo y en interpretarlo así y en tomar acción. Porque fíjate, Ok, si nos remontamos varios años atrás, hace 20, 30, 40 años, vamos a ver que las casas de bolsa en Estados Unidos, en Europa, el sistema bursátil registrado, regulado, eh, ha estado democratizado, como bien lo mencionas. Es ok, accesible para todo el mundo. Aquí en México no era así. O sea, hace correcto. 10 años, hace 20 años, el poder tener una cuenta de casa de bolsa
era reservado y exclusivo para las familias más adineradas. Si no Ok, eras una familia con un alto poder adquisitivo, con sumas importantes de dinero, estamos hablando de varios millones ok. de pesos mexicanos, no podías ser cliente de casa de bolsa, ¿sí? Ok, antes de entrar de lleno a ese punto, que es lo que me interesaría más adelante, mencionaste un tema importante, un proyecto, EQ Financial Freedom. Entonces, me Sí. gustaría que nos compartieras qué es, en qué consiste, y de una vez, digo, con todo este panorama de tus credenciales y certificaciones, yo estoy seguro que ya captaste la atención de toda la audiencia que nos está viendo o escuchando en alguna de las plataformas de podcast de streaming. Entonces, ayúdenos, ¿dónde encontramos también tu contenido? ¿Dónde compartes esta información? Que por supuesto estarán también disponibles en la descripción de este episodio. Entonces, ayúdanos con estos datos, José Antonio, por favor. Con gusto, Carlos. Sí, me gusta estar muy activo en la red de LinkedIn, ¿sí? Entonces, en LinkedIn constantemente pongo contenido relacionado con este tema de crear libertad financiera, alineado a este tema. Me gusta mucho hablar de finanzas conductuales también, ¿sí? El enfoque, la filosofía, nuestras creencias. Entonces, LinkedIn tengo mucha actividad ¿De ahí me acuerdo? encuentran con mi nombre personal, José Antonio Eng Manzano, ahí van a encontrarme. Y en Instagram y en Facebook busquen EQ Financial Freedom, ¿sí? Tal cual el nombre de mi empresa, así lo van a encontrar. También tenemos mucha actividad por ahí y bueno, por ahí van a poder seguirnos con mucho gusto, Carlos. Y bueno, Excelente, súper bien. Pues de una vez vayan todos corriendo sí, a seguir aquí a José Antonio en las redes que nos acaba de mencionar, que están viendo en pantalla y que está en la descripción porque sin duda es mucho contenido útil y de valiosa información. gracias, Carlos. Y bueno, respondiendo a tu pregunta de qué se trata esta empresa, este negocio, qué filosofía tiene detrás, qué metodología. Bueno, te comentaba, todo lo cimenté alrededor del concepto de libertad financiera, ¿sí? Entonces, primero, pues hay que definir y compartirle a tu audiencia qué es libertad financiera, ¿sí? Libertad financiera es ese momento en el que tú puedes cubrir el 100% de tu costo de estilo de vida, entendiendo como tu costo de estilo de vida tus gastos del mes a mes, ¿sí? Tus gastos año a año. Y ahí hay que incluir todo, ¿eh? O sea, y todo es todo, todo. Entonces, una vez que tú ya determinas ese presupuesto, cuál es ese costo de estilo de vida, ahí ya podemos llegar a determinar entonces cómo llegar a esa libertad financiera. Entonces, libertad financiera es poder cubrir este concepto, tu costo de estilo de vida, con tus ingresos pasivos, ¿sí? Hay dos fuentes de ingresos. O sea, nosotros podemos recibir dinero de dos maneras, ¿sí? Ingresos activos e ingresos pasivos, ¿sí? El ingreso activo es todo el dinero que tú recibes después de haber dedicado tu tiempo, tu trabajo, tu esfuerzo, ¿sí? Eso es un ingreso activo. Una comisión que te ganaste, una venta que hiciste, tu sueldo, eh, algún negocio, ¿no? Entonces, todos estos conceptos, pues tú dedicas tiempo y trabajo para ganar ese dinero, ¿sí? Es ingreso activo. Por otro lado, ingreso pasivo es ese dinero que tú recibes sin necesidad de ya dedicarle tiempo, trabajo y esfuerzo. Tú puedes desaparecerte 6 meses, 2 años, y si tienes ingresos pasivos, los vas a seguir recibiendo, ¿sí? Es algo que Entonces, ya construiste por una única o primera vez y sigue generando rendimientos y es algo que de alguna manera es escalable. Lo haces una vez y se escala en el largo plazo del tiempo donde no necesitas esforzarte de nuevo, prácticamente. totalmente, totalmente. Y qué bueno que haces esa mención, porque es bien importante tener esa claridad. O sea, para tener ingresos pasivos, ahorita doy algunos ejemplos. Por supuesto que previamente
hay que trabajar, hay que pagar el precio, hay que esforzarse, nadie te va a regalar nada, ¿no? Entonces, Tampoco es eh, magia, el tema de no, no, ingresos no, pasivos tampoco no. es gloria divina ni nada por el estilo. No, y aquí, fíjate, vamos abriendo un paréntesis y una recomendación importante para tu audiencia. El que quiera venderte la idea de que te puedes volver rico de la noche a la mañana, de que puedes construir tu libertad financiera de la noche a la mañana, es altamente probable que sea un fraude, que sea una estafa. El que se va a volver rico va a ser él. Y a ti te va a dejar en la calle, se van a quedar con tu A dinero. costa tuya, Sí, sí, sí. Entonces, totalmente. ahí es Ok, importantísimo tener claridad de eso. Eh, por favor, hay que investigar, hay que ver que las instituciones en las que ponemos a trabajar nuestro dinero sean instituciones reguladas, que la regule Comisión Nacional Bancaria de Valores, Banco de México, Hacienda. Ese es el primer filtro que hay que poner, ¿no? Antes de definir dónde vamos a poner nuestro dinero. Bueno, cerramos ese totalmente. paréntesis. Ok, Entonces, para tener ingresos pasivos hay que construir primero esos activos que nos los van a generar. Te pongo algunos ejemplos. Eh, un bien inmueble. Puede ser un local comercial, puede ser un departamento, puede ser una bodega, puede ser una casa. Tú tuviste que trabajar muchos años de tu vida, hacer un ahorro, quizás hacer inversiones, poner a tu dinero a trabajar para después tener la cantidad suficiente para hacer la compra de ese bien raíz, ¿sí? totalmente. Ya que lo tienes, es un activo que te está generando ingresos pasivos. Las rentas que tú recibes, los flujos mensuales que recibes, los pagos que te hacen tus inquilinos, es un ingreso pasivo. Te pongo otro ejemplo, un portafolio de inversión. Un portafolio de inversión en el cual quizás más adelante profundizaremos en cómo se pueden hacer portafolios de inversión, pero bueno, hay portafolios de inversión que te dan flujos mensuales de retorno, de rendimientos, de plusvalías, que también los podemos considerar como ingresos pasivos, ¿sí? Entonces, Ok, ese es otro totalmente. ejemplo. Te pongo un tercer ejemplo. Imagínate tú que desarrollas un programa digital en el cual eh, estás llegando a un nicho específico al que le vas a resolver un problema, le vas a curar un dolor y ese programa digital, pues tú automatizas digitalmente publicidad, página de aterrizaje en el que convences a ese nicho y luego de ahí automatizas quizás algunos correos de seguimiento y luego la página en la que tú el cliente va a pasar su tarjeta de crédito. Si tienes todo esto construido y automatizado, lo podemos interpretar como propiedad intelectual que te da regalías, ¿no? Es otra fuente de Correcto. ingresos pasivos. Claro que tienes que dedicar tiempo y trabajo para construirlo, pero una vez que ya Un lo último, construiste, un último ejemplo que está muy de moda y al alcance de todos y que yo creo que les sirva de inspiración para que se animen todas las personas que nos están viendo y escuchando. Escribir tu propio libro, autopublicarlo en Amazon, Amazon KDP, la mayor tienda que seguro que todos conocemos. Cada libro que se vende en versión digital, tú por ser el autor, mencionar el tema propiedad intelectual, te va a hacer llegar de ciertas regalías que Amazon te estará pagando justamente por poner esa obra dentro de su catálogo. Entonces, coincido, es una espectacular forma de empezar a construir esos flujos periódicos que te ayudan a mantener tu estilo de vida. Y para entrar de lleno en el tema de los mitos de la bolsa y retomando tu comentario inicial, José Antonio, decías que hace mucho tiempo atrás necesitabas mucha lana para empezar a invertir en la bolsa. Y es lo que todos en un principio ajenos a este medio es lo que pensamos, nos imaginamos que solamente los multimillonarios invierten en la bolsa y demás y todo. ¿Cuál es la realidad? Hoy en día, ¿cuánto dinero necesitas tener? O alguien que quiera, oye, ¿sabes qué? Es que yo me gustaría empezar a invertir en Facebook, Microsoft, Apple, pero debe ser muy caro. Hoy en día, ¿cuánta lana necesitas para empezar a invertir en la bolsa, al alcance de quién está y cómo se le hace? sí, fíjate, no terminé de darles ese dato. El último reporte de Comisión Nacional Bancaria de Valores, ya son más de 6 millones de cuentas de casa de bolsa en México.
Sigue siendo un número bajo, considerando que somos más de 120 millones de habitantes en México, pero ha crecido de manera acelerada si revisamos ese pobre número inferior a 300,000 cuentas de casa de bolsa hace 5 años. Ha crecido muy bien, pero tiene potencial para crecer mucho más, ¿sí? Ahora, este crecimiento se ha dado gracias a GBM, Carlos, Ok, sí, porque sí lo de creo. esos 6 millones de cuentas al día de hoy, más de 5,500,000 son de GBM, ¿sí? Es impresionante el dato. Más del 90% de las cuentas de casa de bolsa son de GBM. ¿Por qué? Porque GBM entendió que, y ahí vamos a desmitificar este primer mito que comentas, ¿no? GBM entendió que México tenía que transformarse, ¿sí? Y teníamos que empezar a acercarnos a los mercados más avanzados, como Estados Unidos, Europa, en que cualquier persona tiene una cuenta de casa de bolsa y puede comprar acciones, puede comprar ETFs desde cualquier monto. Eso desde hace varias décadas se puede hacer en Estados Unidos, en Europa, en Brasil. En México no se podía. Entonces, GBM dice, vamos a hacerlo, vamos a derribar esas barreras de entrada, vamos a democratizarlo, porque esto es para todos, ¿sí? Entonces, crea su plataforma digital, crea su aplicación y al día de hoy, cualquier persona puede descargar su aplicación de GBM. A los 15 minutos ya tiene su clave interbancaria para poder depositarle y empezar a poder comprar acciones, ETFs, fondos indexados, etcétera, ¿sí? Ya no hay barreras de entrada. Cualquier persona lo Súper puede bien. hacer a No partir de cualquier necesitas tener cantidad. el sistema, el software más actualizado y nada. Hoy en día desde el teléfono descargas la aplicación y en realidad estás invirtiendo en la bolsa porque así es como funciona y de hecho desde el monto, desde 100 pesos es posible que tú puedas tener acceso a este instrumento tan sofisticado que pareciera que en realidad digo, sí lo es, pero al alcance de prácticamente todos. Y mi siguiente pregunta es, le invierto 100 pesitos, 1000 pesos a la bolsa de valores que todos hemos visto, El Lobo de Wall Street, las antiguísimas películas del dinero nunca duerme, etcétera, que mueven miles de millones de dólares. ¿A mí para qué me van a alcanzar esos 100 pesitos, 1000 pesos? ¿Para qué me alcanza en la bolsa? Te alcanza para, fíjate, si habláramos de porcentajes, un monto Ujú. de 1,000 pesos. 1,000 pesos, yo te puedo decir que sin ningún problema te alcanza para más del 60-70% de todos los activos que están disponibles ahí en el sistema financiero para comprar. Acciones, ETFs, fondos de inversión. Te pongo un ejemplo. Eh, Hay un ETF que me gusta mucho. Y ahorita si quieres entramos a la explicación de qué es un ETF, Va, ¿no? ok. Y su diferencia con los fondos de inversión. Pero para terminar este ejemplo rápido, o sea, hay un ETF que se llama BOTS, ¿sí? Ese es su ticker, así tú lo encuentras. La casa de ETFs que lo hace tiene presencia internacional, su sede es en Estados Unidos, se llama Global X. Este ETF invierte entre 60 y Es el de 80. inteligencia artificial, me parece, Es ¿verdad? robótica e inteligencia artificial, Ok. sí. Entonces invierte entre 40 y 70 empresas más o menos a nivel global, o sea, empresas de todo el mundo, las más importantes del mundo, que están desarrollando robótica e inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, con un título de STF, tú inviertes en todas esas empresas. Dame un segundito y ahorita te digo cuánto vale ese es el título de bots. Sí, Vale claro. $24, ¿sí? Entonces, $24 al tipo de cambio de hoy, estamos Son menos hablando de 500 de, pesos. estamos hablando de poco más de 400 pesos, ¿sí? Entonces, con Totalmente. menos de 500 pesos, tú puedes comprar un título de STF en el cual ya estás invirtiendo en más de 40 empresas alrededor del mundo que están desarrollando robótica e inteligencia artificial. Y hay que aclarar que son empresas, por supuesto, reguladas,
porque para que una empresa pueda ser parte de un ETF tiene que ser empresa pública, que cotiza en bolsa. Para que una Una empresa empresa se... pública es Sí. aquella que brinda información justamente Ujú. a todos sus socios inversionistas y auditorías revisados por las bolsas y por las autoridades financieras. Y fíjate que de ahí parto al siguiente punto, José Antonio. Todos tenemos a la mente la bolsa de valores, pantallas, gráficos, las empresas. Oye, yo invertí en Apple. Oye, es que la historia del que invirtió en Facebook hace 20 años, hoy es multimillonario. Oye, es que el que le apostó y le invirtió lana a Uber cuando empezó en un país, hoy en día está en todo el mundo. Pero siempre pensamos que en la bolsa únicamente podemos invertir en acciones bursátiles de las empresas. Tú y yo sabemos que no es así, entonces ayúdame con esa parte. ¿En qué más puedes invertir en la bolsa que no sean únicamente acciones de empresas? ¿Qué otros instrumentos hay disponibles? Sí, a ver, vámonos. Primero, hay que identificar que instrumentos de inversión vamos a encontrar instrumentos de renta fija e ¿Ok? instrumentos de renta variable, ¿sí? Instrumentos de renta fija es inversión en deuda, ¿sí? ¿Qué es deuda? Alguien, alguien está pidiendo dinero prestado, ¿sí? Entonces, podemos dividir tres grandes tipos de deuda, de inversión en deuda. Deuda gubernamental, deuda bancaria y deuda corporativa, ¿sí? ¿Cuál es la ¿Ok? diferencia? ¿Quién es el que está pidiendo el dinero prestado? Bancos, gobierno, bancos y empresas públicas. ¿Sí? Entiendo que en deuda, renta fija, ejemplos claros y clásicos sería el tema de CETES, que son los bonos emitidos por el gobierno, y en el otro tema de las OFIPOS, que hoy en día están de moda, también con ciertas ventajas, y básicamente corporativa de algunas empresas como tal. Sí, sí, entonces eso es renta fija. El emisor pide prestado y nosotros como inversionistas les prestamos y ellos te dan un premio por prestarles, ¿no? Entonces, eso es inversión en renta fija. En una casa de bolsa, tú puedes invertir en renta fija de cualquier tipo de estas tres. O sea, puedes invertir en renta fija gubernamental, bancaria y corporativa. Y aquí vamos a desglosar. Lo puedes hacer tanto en directo como en portafolios, ¿sí? En directo, ¿cómo sería? Pues compro un reporto de CETES. Entonces, pues estás comprando los CETES directamente, lo puedes hacer a través de cualquier casa de bolsa. O compro un papel corporativo de Cemex. Cemex emitió deuda, pidió prestado, tú dices, yo le presto a Cemex, me va a pagar una renta fija por esa inversión, ese préstamo, ¿no? Lo Que es estás una haciendo. parte como las empresas se fondean, Ujú. levantan capital para seguir creciendo. No necesariamente te conviertes en accionista, sino te conviertes justamente en un acreedor de esa deuda, que es un bono corporativo como tal. Exacto. Entonces, eso es en directo o lo puedes hacer también a través de portafolios de inversión que pueden ser fondos de inversión o pueden ser ETFs. ¿Cuál es la diferencia entre un fondo de inversión y un ETF? Bueno, primero hay que entender que los dos son canastas. Entonces, nos quedamos con la idea. El fondo de inversión es privado, es exclusivo del banco, la casa de bolsa que lo creó. Para yo poder invertir en él, normalmente tengo que ser cliente de ese banco, de esa casa de bolsa. Por otro lado, el ETF es público, cotiza en una bolsa de valores, ¿sí? Y al ser público y cotizar en una bolsa, desde cualquier casa de bolsa yo puedo comprarlo independientemente de quién haya creado ese ETF. Esa es la diferencia número uno. Diferencia número dos, es su fee management. El costo de administración es completamente distinto. Los fondos de inversión pueden llegar a cobrarte 3, 4, hasta 5 veces más de lo que te cobra un ETF. O más, ¿eh? O sea, puede ser mucho más. Entonces, por supuesto que en una inversión de mediano, largo plazo, pues el que tú tengas una comisión así, a tener una comisión así, pues te hace una diferencia abismal en el número final que vas a tener. Totalmente. Y ¿Sí? entiendo que esto es así porque de manera, por naturaleza, los fondos de inversión de las instituciones financieras suelen ser activos, es decir, que quieren ganarle al mercado porque hay gente comprando y vendiendo. Y en el caso de los ETFs que suelen ser mucho más económicos es porque suelen ser
pasivos porque siguen algún índice y ese es el rendimiento esperado, algo por el estilo. Bueno, hay algunos que sí son pasivos, pero también hay varios ETFs activos, ¿eh? También hay varios ETFs activos, entonces, y hay de muchos tipos de ETFs, ¿no? Sí, entonces, eh, esa es la parte de renta fija. ¿Cómo lo puedes hacer? A través de ETFs, porque hay ETFs de renta fija o fondos de inversión, y que tengan renta fija gubernamental, corporativa o bancaria. Por De otro acuerdo. lado, la renta variable, tú también puedes invertir de esas dos maneras, tanto en directo como de una manera diversificada en una canasta. Entonces, en directo, exactamente sería, pues voy y compro acciones de una empresa. Compro acciones de Cemex, de Bimbo, de Amazon, de Nike, de Disney. Esa es una manera. Y la otra manera de hacerlo, que normalmente pues es menos riesgoso, y ahorita les pongo un ejemplo para que quede más claro del por qué, pues es a través de una canasta, que puede ser un ETF o un fondo indexado, ¿sí? Y ahí pues es lo mismo, o sea, los de renta variable también, pues los fondos son privados, los ETF son públicos, y es más barato el costo de administración del ETF que del fondo, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo rápido para comprender este tema de los riesgos. Imagínate, Carlos, que hace 20, 30 años tú hubieras tomado la decisión de comprar acciones de Blockbuster. ¿Recuerdas Blockbuster, no? Sí, Entonces, claro. Blockbuster nos la vivíamos ahí de pequeños. Bien recordarás, ibas, rentabas tus películas, tus videojuegos. No había semana que no fueras. Y tenía presencia global, tenía presencia en prácticamente todos los países del mundo. eh, ¿Qué podría salir mal, no? Entonces, quizás en ese momento dices, bueno, voy a comprar acciones de Blockbuster porque me encanta Blockbuster y va a crecer mucho, ¿no? Ok. Al día de hoy, si tú no hubieras vendido esas acciones, el dinero que tenías invertido ahí sería cero, porque Blockbuster ya no existe, ¿sí? En su momento, hace ya varios años, se declaró en bancarrota. Entonces, si tú te quedaste con esas acciones, ya no, ese dinero lo perdiste. Y Te pongo otro justamente ejemplo. y justamente esa Sí, era una de las cosas que me gustaría dejar en claro, porque digo, qué bueno que está accesible al alcance de un teléfono, una computadora, de todos, pero eso no quita la naturaleza del riesgo, de la incertidumbre en el mercado, de no conocer lo que va a suceder. Entonces, muchas personas piensan, es que la bolsa de valores voy a perder mi dinero, es que ahí me voy a quedar arruinado. Entonces, esa gestión de riesgo es también una de las leyendas urbanas que andan ahí alrededor de la bolsa y que por eso mucha gente no le entra porque dicen que es como el casino, que van a apostar o a perder lana. Entonces es la parte justamente lo que acertadamente nos estás comentando de una adecuada gestión del riesgo. exactamente, totalmente. Entonces, siguiendo con el ejemplo, si hace 15, 20, 30 años hubiéramos decidido, en lugar de comprar esas acciones de Blockbuster, haber comprado un ETF o un fondo de inversión que se especializara en empresas que se dedican al entretenimiento, ¿sí? Y que hubiera tenido en la composición de su cartera 20, 30, 60, 80 empresas distintas. Ahí, por supuesto que hubiera tenido a Facebook, por supuesto que hubiera tenido a Apple, por supuesto que hubiera tenido a Disney, hubiera tenido a Netflix. Al día de hoy, esa inversión, ese instrumento, ese ETF o ese fondo de inversión, tendrías retornos de más del 1000%, ¿sí? Totalmente. Entonces, creo que con este ejemplo queda muy claro cuál es la diferencia entre invertir de una manera diversificada a través de un portafolio, como puede ser en un ETF o un fondo de inversión, a invertir en directo en una sola empresa, En una acción ¿sí? individual de El, una el empresa. riesgo, el riesgo es completamente diferente, ¿sí? Abismalmente distinto, ¿ok? Otro de los temas que generalmente se ve envuelto alrededor del mundo de la bolsa, para todas aquellas personas interesadas, novatas, que van empezando, es que en la bolsa de valores te puedes hacer millonario de la noche a la mañana. Tú le metes todos tus ahorros, 100,000, 500,000 pesos hoy, porque mañana va a salir el nuevo Apple y te vas a hacer millonario en un solo día.
Y es que eso es algo de lo mucho que se ve hoy en redes sociales, cursos, anuncios que te van a cambiar la vida y que es la forma de hacerte millonario. Entonces, ayúdame con ese tema donde muchos se aprovechan del desconocimiento de la gente. Es cierto que en la bolsa te haces millonario de la noche a la mañana, en tanto tiempo. ¿Cómo funciona la riqueza en la bolsa de valores? Excelente, excelente pregunta, Carlos. Y qué bueno que la haces para, pues ahora sí que desmitificar este tema, ¿no? Y que tu audiencia pues se lleve lo que realmente es, ¿sí? El volverse rico de la noche a la mañana, como ya lo decíamos inicialmente, no existe. No existe. Hay que pagar el precio, hay que esforzarse, hay que dedicarse, ¿sí? Nadie te va a regalar nada. Ahora, invertir en una empresa que vaya a tener un crecimiento exponencial como en su momento lo tuvo Apple, como en su momento lo tuvo Netflix, Amazon, es muy difícil. O sea, es muy difícil saberlo y prácticamente imposible atinarle. Obviamente va a haber algunos inversionistas, algunas personas que van a venir a decir, es que yo sabía y yo tenía posiciones ahí. Pues sí, va a haber algunos que sí, pero realmente es prácticamente imposible. Entonces, es por eso que hay que diversificar los portafolios, ¿sí? A través de instrumentos como los ETFs, como fondos indexados, en los cuales tú vas a tener un retorno mayor a, por supuesto, la renta fija, un retorno mayor a CETES, eh, pero sin arriesgar tu patrimonio. O sea, si tú compras una acción de una empresa en específico, estás corriendo el riesgo de que si el día de mañana esa empresa se declara en bancarrota, el 100% del dinero que invertiste ahí lo vas a perder. Entonces, eh, es muy difícil atinarle a esas empresas ganadoras. ¿Sí? Entonces, el que venga a decirte que él sabe y te va a decir cuáles son y que inviertas, eh, hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado, Carlos. Nadie te regala nada. O sea, hay que quedarnos con, Sí, con esa totalmente. conclusión. Y es justamente, o sea, Amazon no llegó a ser lo que es hoy en día en un año, ni en 3 ni 5 años. Le costó décadas a Jeff Bezos lograr a donde está. Entonces es estar desde el principio y a largo plazo en un horizonte de cuando menos 10 años o más para el tema de la bolsa. Porque esa es una realidad, no dan el salto, no despegan ni las grandes startups tan rápido para hacerte millonario. Y de ahí se desprende el otro punto, que justamente cómo le hago para estudiar a las empresas. Muchos dicen que ven las gráficas, que el trading, que comprar y Ujú. vender, y muchas otras personas son más fundamentalistas, que ven las razones financieras, los balances generales. Entonces ahí el tema en el trading y el análisis fundamental, ahí cuál es lo ideal o qué es en el tema a utilizar en la bolsa. Mira, antes de entrar a estas dos fuentes de análisis, nada más me gustaría hacer una aclaración al comentario que acabas de hacer. Sí, o sea, Amazon se tardó muchos, muchos años en llegar a lo que vale hoy y para tener todo ese crecimiento hubo que haber estado invertido, ¿sí? Y ojo, aquí el precio a pagar es aguantar la volatilidad. El Porque riesgo. ese crecimiento no fue lineal. O sea, llegar de este punto de aquí a este punto de acá no fue un crecimiento en línea recta. El crecimiento fue con subidas, bajadas, subidas, bajadas, subidas, bajadas, subidas, bajadas, hasta llegar a ese punto. Todo el crecimiento que ha tenido. Entonces, el precio a pagar es aguantar la volatilidad. Eso es fundamental entenderlo, comprenderlo y saber que al momento que empieces a hacer este tipo de inversiones es algo que te va a pasar. O sea, es un hecho que los activos variables en los que tú inviertas van a tener subidas y bajadas, ¿sí? Entonces, eso hay que comprenderlo y es el precio a pagar. Ahora, eh, las dos fuentes de análisis, tanto el fundamental como el técnico, a mí me gustan las dos. Yo utilizo las dos, o sea, utilizo las dos para hacer los portafolios de mis clientes. Eh,
y también así se lo transmito a mis alumnos universitarios en el aula, necesitamos los dos, ¿sí? Primero, el análisis fundamental nos va a ayudar a determinar en qué voy a invertir, ¿sí? ¿En qué? O sea, qué industria, qué sector, qué empresa, si voy a escoger invertir en directo. El análisis fundamental nos marca qué es lo que tiene al día de hoy un precio subvaluado respecto a lo que debería de valer, ¿sí? ¿De Con todo este acuerdo? análisis fundamental, a eso es a lo que llegamos. O sea, llegamos, ¿cuál es el valor intrínseco de ese activo? Lo que debería de valer, y eso lo comparamos con el valor de mercado. Entonces, si encontramos un valor de mercado aquí y un valor intrínseco, lo que debería de valer ese activo acá, Es estamos una hablando de oportunidad. que encontramos una oportunidad, ¿sí? Entonces puedo comprar más barato y de lo que debe de valer, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve el análisis fundamental, para encontrar oportunidades de compra que están subvaluadas al día de hoy, ¿sí? Entonces, ese análisis fundamental nos ayuda para determinar en qué. Una vez que tú ya sabes en qué vas a invertir, ahí es donde entra el análisis técnico, el análisis de gráficos, ver históricamente cómo se ha comportado, ver tendencias, trazar pisos, trazar techos. Entonces, con estos gráficos vas a determinar el cuándo. Después de que Ok. ya determinaste en qué, ya sé en qué voy a invertir. Paso número dos, ¿cuándo voy a invertir? No es lo mismo invertir en un techo que invertir en un piso, ¿sí? Entonces, utilizamos el análisis técnico para ir monitoreando cómo se ha comportado el precio de ese activo en específico en el que vamos a invertir, y la teoría nos marca pues que hay que comprar cuando el precio está cercano a sus pisos, ¿sí? A esos soportes. Para Entonces, tener un mayor margen de beneficio, de ganancia como es tal. exactamente, exactamente. Y lo ideal es que cuando ese precio, ese activo se acerque a sus techos, porque podemos trazar canales, ¿sí? Entonces, cuando se acerca a esos techos, a esas resistencias, lo ideal es ahí vender. Toma tus utilidades, porque seguramente después vendrá un ajuste y volverá a acercarse a su piso. Entonces, así es la teoría. Compra en los pisos, vende en los techos, ¿sí? Hay que ir teniendo ese seguimiento, pero primero hay que determinar el en qué, ¿sí? Entonces, a mí Totalmente. me gusta utilizar los dos, me gusta utilizar los Ok. dos análisis. Digo, y está súper bien esa explicación. Y esto es porque en realidad muchas personas creen, ay, con 100 pesitos, con 1000 pesos invierto y ya no tengo que hacer nada. O sea, una cosa es que sea accesible y otra es que no tengas que prepararte, formarte, estudiar para aprender del tema. Y a lo mejor, y yo me sumo, yo no soy un inversionista activo tanto de comprar y vender. Yo tomo el tema de los ETFs que te mencionabas, armo mi portafolio y yo me voy a largo plazo, una estrategia pasiva siguiendo índices, S&P 500, el Nasdaq y muchos otros más, incluso aquí en México que tenemos el índice de precios y cotizaciones, y te vas con el rendimiento del mercado, lo cual es te consume menos tiempo, no necesitas ser tan experto y al final estás expuesto a esas empresas que están dentro de la bolsa de valores. Entonces es otra estrategia también para personas que no quieran tomarse el tiempo, la molestia, el hecho de aprender aún más. Entonces es un mundo el tema de la bolsa de valores por todos lados, por donde uno quiere entrarle, definitivamente. Y justamente ahorita que mencionabas el tema de tener cuidado con algunos fraudes, estafas, cada vez he visto yo más, incluso hace poco lo vi hasta en los noticieros, tal cual, están apareciendo en redes sociales, en anuncios de todo tipo, de invertir en empresas, en este caso mexicanas. El tema, oye, puedes invertir en Pemex, deposita tanta lana para hacerte socio de Comisión Federal de Electricidad. Oye, es que fíjate, y ese tipo de anuncios que incluso involucran temas ya políticos y demás, justamente alguien salía justamente haciendo la advertencia. Entonces digo, esta parte es lo que me interesa consultar. Ese tipo de empresas del gobierno, además, ¿es posible invertir esto en la bolsa? ¿Es real? ¿Es falso? Para que todas aquellas personas puedan tomar las medidas correspondientes, José Antonio. Excelente, excelente tema que traes a colación, Carlos.
el vehículo es a través de una casa de bolsa, punto final. Fuera de una casa de bolsa Ok. estamos hablando de algo que no está regulado y de algo que altamente probable va a ser una estafa, va a ser un fraude, ¿sí? Entonces, olvidémonos de estar invirtiendo fuera de vehículos regulados y autorizados, ¿sí? Entonces, quiero comprar acciones de una empresa, quiero invertir en bolsa, es a través de una casa de bolsa, ¿sí? Entonces, ahí yo ya garantizo que no voy a caer en estafas y en fraudes. Te platico rápido y invito a tu audiencia que hagan esta prueba. Justo esta semana lo estaba viendo con mis alumnos en la universidad. Estamos haciendo análisis fundamental, determinando razones financieras, y estamos descargando estados financieros, ¿sí? Para poder hacer estos cálculos y descargamos estados financieros en el ejercicio que hicimos, descargamos estados financieros de Peñoles, ¿sí? Una Ok. de las mineras importantes en la Bolsa Mexicana de Valores. Y al abrir tú la página de Peñoles, te sale un primer anuncio en el cual te está haciendo mención de esto, o sea, de que no caigas en este tipo de fraudes, ¿sí? Entonces, ha- ha- hagan el experimento, vayan y ingresen a la página de Peñoles y se van a encontrar un anuncio como este, ¿sí? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, Carlos, muchísimo Es que cuidado, es una exactamente. realidad, estás navegando en YouTube, estás en Spotify, puede ser que mientras estás escuchando, viendo este episodio, te aparece por la magia del algoritmo y las cookies y demás, que si quieres invertir en Amazon lo hagas acá, que son pues, con muy alta probabilidad de ser fraudes y estafas si no es a través de una casa de bolsa, que es la única institución regulada por todas las autoridades financieras, justamente para fungir como intermediario ante el mercado bursátil. Ok, digo, te agradezco el comentario, el ejemplo, digo, es totalmente de mucho valor para todas las personas que nos están escuchando. Digo, yo sé que nos las pudiéramos pasar platicando de estos temas durante todo el día, pero ya para ir cerrando la conversación, José Antonio, me gustaría pedirte que nos pudieras apoyar con un mensaje, con algún tema final para que todas las personas que nos han acompañado en la charla se pudieran quedar reflexionando, pensando algo que les dejes de importar de todo el tema de invertir en la bolsa, lo que hemos platicado, para que la gente se quede con ese mensaje final. Claro que sí, Carlos. Mira, el mensaje que a mí me gustaría dejarles es crear libertad financiera, llegar a ser libre financieramente, es para todos, ¿sí? Cualquier persona, cualquier familia puede llegar a ser libre financieramente con la estructura correcta, con un sistema medible, con disciplina y constancia, ¿sí? Nadie te va a regalar nada, pero si tú tienes una estructura, una metodología que es medible y eres disciplinado, puedes llegar a ser libre financieramente, ¿sí? Y justamente esa metodología, ese sistema medible, es como doy el acompañamiento a las familias de nuestros clientes, ¿sí? Entonces, eh, dejarles la claridad de que sí se puede con esta estructura, con esta guía, lo podemos hacer, ¿sí? Entonces, en nuestras redes sociales van a encontrar ahí la liga de mi calendario digital en el que pueden ir y reservar una sesión de acompañamiento por Zoom, uno a uno, y con mucho gusto vamos a estar acompañándolos, vamos a estar aconsejándoles, brindándoles esta estructura, brindándoles este sistema medible, porque al final de cuentas, con esto, ¿qué es lo que se puede conseguir, Carlos? O sea, cuando tú tienes un sistema medible, tienes una estructura, ya no vas navegando sin rumbo fijo, ¿sí? Ya Ok, sabes qué es lo que tienes que hacer para llegar a lo verdaderamente importante que quieres construir para ti y tu familia. Entonces, en ese momento en el que tú tienes una estructura, un sistema medible y vas navegando así, ya sin rumbo fijo, es cuando tú puedes empezar a vivir en plenitud, completamente feliz y tranquilo el presente, ¿sí? Así es como me gusta ver y transmitir la libertad financiera, disfrutando el presente en plenitud hoy, ¿sí? No cuando llegue a ser libre financieramente, no, hoy. Hoy puedo ser pleno, hoy puedo ser feliz,
hoy puedo vivir en paz y tranquilidad si tengo una estructura y tengo un sistema, ¿sí? Porque sé que estoy viviendo la mejor versión posible que puedo vivir, ¿sí? Entonces, pues dejarles esta reflexión, Carlos, con muchísimo gusto, vamos a darles ese acompañamiento. Súper bien, José Antonio. Digo, yo creo que es algo bien importante y de mucho valor y de mucho aporte para todas las vidas de todas las personas que nos están escuchando, que a lo mejor creían que la bolsa de valores es solo para multimillonarios, que llegar a ser libre financieramente es solamente un sueño para los que nacieron en cuna de oro, que tienen privilegios que un simple y terrenal mortal tal vez no. Entonces digo, es muy gratificante escucharte y por supuesto que en la descripción encontrarán todas las ligas a todas las redes sociales para que lo vayan a seguir a EQ Financial Freedom de una vez. Digo, y prácticamente solo me resta agradecerte de tu profesionalismo, el tiempo, toda la información de valiosísimo aporte de verdad, José Antonio, y solo espero que sea la primera de alguna otra charla que espero que más adelante tengamos oportunidad de volvernos a echar otra platicada con este valor social impresionante. Con muchísimo gusto, Carlos. Gracias a ti por la invitación. Un honor y cuando gustes nos volvemos a reunir y platicamos. Ok, muchas gracias, hasta luego y nos vemos pronto. Que estés muy bien. Saludos a todos.